No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Damos un cordial saludo a la audiencia del canal católico en Colombia, Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús y pedirle a Él que a través de su palabra nosotros podamos todos los días fortalecer nuestra cotidianidad. Qué bueno que en cada uno de los ámbitos de nuestra vida personal, familiar, hogareña, comunitaria, social, pudiésemos nosotros también hablar conforme a lo que nos pide el Evangelio y la palabra de Dios en sí. Qué bueno que podamos entender esto para que todos los días busquemos lo que el Señor nos pide, la búsqueda de conversión y la búsqueda de perfección. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es nuestro pan de cada día, aquí por Cristovisión. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os digo que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 y va en busca de la perdida? Si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia Universal celebra en este día la memoria de Maximiliano María Kolbe, un polaco del siglo XVIII-XIX, quien ingresa a la comunidad de los frailes menores conventuales y quien en el año de 1918 se ordena como sacerdote. Se dice que Maximiliano María Kolbe manifestó una grandísima devoción a la Madre del Cielo, a María Santísima. Por eso se considera el fundador de la Legión de María, este grupo que a través del rezo del Santo Rosario, a través de esa bella oración del Magnificat, tiene muchísimos seguidores en el mundo y que a través de su oración fortalecen no solamente el vínculo con la Iglesia, sino toda la experiencia de necesidad que el mundo tiene. El Evangelio de hoy nos muestra cómo se inicia el tercer discurso del Evangelio de Mateo, que realmente no es considerado como muy homogéneo a lo que veníamos escuchando en los capítulos anteriores, porque ahora marca de manera singular el hecho de predicarle a toda una sintonía en comunidad, a la vida en comunidad. Por eso hoy Jesús se vale de una figura especial, la figura de los niños. No tanto para reconocer quién es un niño, qué hace, cómo se comporta o de qué manera actúa un niño. Lo que manifiesta el Señor hoy es, a través de la figura de los niños, mostrarnos la figura de los pequeños, es decir, de la gente sencilla. Y cuando hablamos de gente o de personas en este ámbito pequeños,
gente sencilla, hablamos literalmente de lo que para una sociedad no cuenta. Es importante que hoy nosotros miremos cómo Jesús siempre, de manera radical, manifiesta una clara y contundente defensa contra la niñez, en sentido de reconocer cómo muchos, lastimosamente, han maltratado, han escandalizado y han dañado la vida de muchos niños antes de nacer y en esos primeros años de infancia. Y qué bueno que nosotros entendamos hoy el ejemplo, sobre todo para mirar de qué manera el Señor relaciona esta experiencia de los niños con la experiencia del escándalo. Sobre todo porque me parece importante, y lo encuentro aquí de manera literal, es importante reconocer el aspecto o el sentido genuino del escándalo. Se dice que el escandalón es la pequeña piedra que sobresale y en la que tropieza el desprevenido. Sabemos muy bien que el escándalo no es lo que hace ruido, no es lo que perturba la sociedad, sino que el escándalo se convierte en una confusión, en una realidad donde lastimosamente se dañan conciencias y donde la gente en la cual nos fiábamos muestran otra realidad. Los pequeños son muchas veces la gente que se esfuerza por salir de su condición, tanto económica como de liberación. Y lo que quiere decirnos el Señor es que lastimosamente en una sociedad como la nuestra, todavía al indefenso, al débil, al pequeño, se le sigue maltratando porque para ellos no existen muchas oportunidades. Si miramos el texto bíblico que nos propone el Evangelio de hoy, aparece en varios momentos esa frase, ay del mundo, si tal cosa. Y esto lo plantea Jesús sobre todo para que mostremos nosotros una conciencia clara y distinta de cómo tenemos que ser radicales, de cómo tenemos que estar alertas, tanto frente al pecado individual como al pecado comunitario. Es importante que entendamos de qué manera Jesús nos propone que en la vida social tienen que haber escándalos. Y Jesús nos propone eso porque sabe muy bien la condición humana, reconoce muy bien el sentido de mirar cómo el pecado trastorna la vida del hombre, pero de qué manera Él también nos ha ofrecido herramientas para convertirnos y perfeccionarnos. Jesús vivió siempre en un tiempo de violencia, como el nuestro. Y aparentemente Él en la vida pública no se está quejando de eso, sino que a través de su palabra y con su poder, todos los días trata de que la vida de las personas que lo rodean sea mucho mejor. Jesús nunca nos invitó a ver la tierra como un paraíso, a soñar. Él siempre nos pide que coloquemos muy bien los pies en la tierra y entendamos cómo de manera especial la sociedad y tantos elementos propios de este ambiente pues hoy generan escándalo. Esa es una realidad que le debe servir al cristiano, sobre todo para reconocer, primero, un mundo real, segundo, un mundo que Dios crea, y tercero, un mundo que Dios salva, que no fue simplemente destinado a un oasis de felicidad, sino que es el lugar donde se forman personas libres mediante
la confrontación, mientras muchos vamos pensando de una forma, otros lo van haciendo de otra. Y es importante la lucha y la superación constante. Por eso para Jesús, reconocer que hay escándalos es importante, porque los escándalos son parte de este mundo. Y el poder del mal no disminuye en absoluto la gloria que Dios recibirá de su creación al final. Qué bueno que nosotros también nos demos cuenta de esta realidad en el ámbito de la iglesia, porque muchas veces pensamos que la iglesia no tiene problemas, no tiene dificultades, no aparecen escándalos. Y hoy el Señor corrobora esta experiencia, sobre todo para que nosotros nos demos cuenta de cómo ese es el ambiente donde nos tenemos que desenvolver. Pero que es importante que nosotros también experimentemos que ese sentido de felicidad tenemos también que buscarlo desde nuestra propia experiencia personal, familiar y comunitaria. Es importante, y esto lo dirá más adelante el Señor, cuando nos dice a todos que es mejor entrar sin un ojo, sin un pie. Acordémonos de ese relato cuando habla de que si tu ojo te hace pecar, sácatelo, o si tu mano te hace pecar, córtatela, que es un texto literalmente duro, pero este texto del evangelista de San Mateo termina con esa apreciación más adelante, que puede sonar muy literal, muy dura, muy difícil de cumplir, pero tiene su sentido, y es entender cómo a pesar de los escándalos, cómo a pesar de los problemas, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la familia, en el ámbito de lo social, estamos llamados a superar cosas gracias a esa lucha constante de entre todos tratar de encontrar la verdad. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos siga regalando esa paz interior. No estamos en un oasis de felicidad. Creo que el tiempo de Jesús fue igualmente violento al nuestro. Ahí no hay disculpas. Pero sí nos corresponde reconocer cómo tenemos una fuerza especial, la fuerza del Espíritu de Dios, para hacer de esta realidad, que muchas veces se vuelve caótica, un remanso de paz desde la experiencia de reconocernos como hermanos. Démosle gracias al Señor por el ejercicio de su palabra, pero sobre todo que los niños, los pequeños, los que a veces no cuentan para la sociedad, nosotros sí los podamos ver de frente y con total tranquilidad para decirle a ellos que también nosotros contamos con sus aportes, con sus dones y sus talentos para fortalecer este mundo caótico. Escríbanos www.cristovision.tv, vaya al link Nuestro Pan de Cada Día, @cristovision.org. Allí encontrará comentarios, oración, y siempre estaremos prestos a colocar en el sacramento de la Eucaristía cada una de sus intenciones. Me despido pidiéndole a Jesucristo Salvador que siga haciendo su obra en nosotros, que nos siga fortaleciendo, y para ustedes su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día.